Yo me sumo a los agradecimientos a los profesores Furlan, Landesman y Pasillas, porque además, algunos lo saben, pero no todos, los tres fueron mis maestros en distintos sentidos, ¿no? Y agradezco especialmente al profesor Furlan por invitarme a hacer este trabajo. También a Rosalba Cabrera, ¿no? La jefa de la UICSE, en donde está albergado el proyecto de investigación curricular que desde que se inició la organización de este evento ha dado todo su apoyo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y además, realizar este trabajo con el profesor Furlan a mí me llevó a recordar los buenos viejos tiempos, los más viejos, ¿no? En que trabajábamos, trabajaba yo con él como ayudante de profesor entre el 2001 y el 2005, y desde entonces, como ya varios ponentes han dicho, para mí fue visible cómo se adelantaba a pensar los problemas más acuciantes sobre la educación, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias también por la memoria que eso significa. Y voy a leer el trabajo, el currículum, para no hacer intervenciones que afecten el sentido que nosotros quisimos dar. Este trabajo tiene su origen en intereses de estudio compartidos por los autores. Los planteamientos que hacemos tienen su punto de partida en una serie de referencias intelectuales y profesionales que vinieron a inspirar temas y posibilidades de comprensión y problematización diversas. La disciplina en la escuela, la igualdad en la educación, el futuro de la escuela pública y su relación con la democracia, entre otras. Las primeras referencias, las intelectuales, incluyeron en el nombre que Alfredo Furlan, Miguel Ángel Pasillas y Monique Landesman le darían a este simposio. Las segundas tienen que ver con experiencias pasadas y presentes, en el curso de las cuales hemos tenido contacto con escuelas y profesores de escuelas públicas. Hemos observado que en las últimas 2 décadas se han multiplicado los estudios que insisten en la crisis de la escuela, su declive, su muerte inminente. Otros que anuncian su desaparición definitiva ante la presencia de los nuevos medios digitales. También están los que hacen una defensa de la escuela, recurriendo en la mayor parte de los casos a propuestas que implican profundas transformaciones en su modus operandi. Nuestras primeras referencias se ubican en un grupo de 4 libros en los que se encuentran reflexiones y propuestas interesantes. Hemos llegado a ellas por caminos comunes. Lo retomamos para hacer esta presentación. Estos libros solo diré los autores y los títulos: Fernando Oneto, La escuela tiene sentido, convivir con extraños, la socialización en una cultura del descenso. De Carlos Tedesco, Educación y Justicia Social en América Latina. De José Jiménez Sacristán, En busca del sentido de la educación. Y el que ya ha comentado Ana, Martín Simons y Jan Bachelet, Defensa de la escuela, una cuestión crítica. La segunda referencia, del orden de lo profesional y la realización de proyectos de investigación, es el trabajo del pasado y o en el presente hemos realizado como profesores con docentes y educadores de escuelas públicas. No haremos una presentación exhaustiva del planteamiento de los autores citados, tampoco de las exploraciones en escuelas, ni del trabajo con profesores de secundaria y bachillerato, cuyas voces nos han ayudado a construir este texto. Hemos tenido oportunidad de constatar que las obras de los autores nombrados arriba están siendo leídas y usadas en distintos programas educativos y también por iniciativas grupales que se proponen repensar tan viejas como relevantes preguntas sobre la educación y la escuela, tales como ¿para qué sirve la escuela? ¿Tiene sentido aún la educación escolarizada? ¿Qué resultados producen las escuelas? La escuela tiene una gramática limitada para enfrentar las actuales demandas individuales y políticas, entre otras. Hemos tomado los 2 conjuntos de referentes como el pretexto o punto de partida para compartir una serie de reflexiones en torno a 3 cuestiones. La primera, la escuela como realización práctica del proyecto moderno de educación y su declive. Se trata de una franca caída, no sabemos pensar lo que sucede debido precisamente a que no podemos pensar la escuela de otro modo que no sea a la manera. El derecho de la educación se ha equiparado a tener acceso a la escolarización.
De ahí que estar educado y estar escolarizado se confundan, como también se confunden resultados escolares, fracaso o éxito escolar, con distribución en la escala social. Puede pensarse la escuela más allá de una labor que no sea la de reproducción de las diferencias o la de su contribución a la justicia social, es decir, ¿puede la escuela pensarse como principio y fin de sí misma? La segunda, muchos de los embates contra la educación pública provienen de intentos privatizadores, de su domesticación, término usado por Machevin y Simons, y la que se ejerce sobre los profesores. Papel fundamental cumple la evaluación, como puede concluirse, de la lectura de los diferentes textos, principalmente el de José Jiménez Sacristán. Pero también intervienen prácticas aparentemente benefactoras del trabajo docente, como la profesionalización, asunto que se desprende del libro Defensa de la Escuela. En tercer lugar, ¿la docencia resolverá el declive? Es pregunta. En 3 de las obras localizamos lo que de momento llamaremos un acto mágico. Son los docentes, su quehacer, la solución ante la aparente inmovilidad y déficit de la escuela. Nos parece que esta vía tropieza con serias dificultades. Van las cuestiones. Educación y escuela pública. Desde nuestra condición de pedagogos, profesores, educadores y educados en la escuela que configuró la modernidad, vinculada además a la Constitución de Estados Nacionales, nos resulta complicado, si no es que imposible, imaginarnos la educación sin escuelas y a esta sin pretender educar en y para la igualdad y la libertad. Como afirma Pablo Pino, un historiador de la educación argentino, la escuela está fundida en el paisaje educativo y pensar la formación de humanos sin ella resulta un sinsentido. Hemos construido un sentido, o como propone Fernando Oneto, un prejuicio compartido. Cita Oneto: la escuela está incorporada a nuestra precomprensión del mundo. La modernidad ha hecho de la escuela nuestro prejuicio compartido, es parte de nuestra identidad. Hasta ahí la cita. El proyecto moderno de educación encuentra su realización práctica en el sistema escolar. De esto dan cuenta con mayor o menor meticulosidad Jimeno Tedesco y Oneto. Sin embargo, y esto no es nuevo, y es en parte lo que da impulso a las obras señaladas, desde hace algún tiempo, cuando se habla del trabajo que realiza la escuela, se usan nociones como crisis, declive, malestar, para caracterizar su realidad actual. Ocupa un lugar central en la definición de este agotamiento de la institución las formas de transmisión tradicionales que son contrastadas con las inmensas posibilidades que acompañan el cambio, la innovación, sea vía nuevos modelos de docencia, sea el uso de nuevos medios digitales. No solo la idea de escuela y su materialidad, sino la misma noción de educación que se había ido resignificando a lo largo de la segunda parte del segundo milenio, al tiempo que acompañaba los cambios que se suscitaron, ahora parece haber llegado al límite de su posible resignificación y comienza a apreciarse un sutil abandono de la misma. Recordemos que la educación adquirió su sentido más fuerte cuando fue expresión de los dos proyectos que le hicieron suya. Uno, el cristianismo, que la entendió como equivalente a conversión, y acentuó que ella producía un hombre nuevo que emergía a partir de un conjunto de batallas que cada sujeto libraba dentro de sí mismo. Y dos, cuando se constituyeron los estados modernos y se fueron definiendo las identidades nacionales europeas. La educación contribuyó de diversas maneras a parir la nueva situación política y la emergente noción de ciudadanía. El proyecto de hombre nuevo, libre y miembro de una comunidad política del que somos herederos dio forma a la idea de educación orientada a surtir efectos tanto subjetivos como políticos. No obstante esos principios y cometidos fundacionales de la escuela moderna, en nuestros días la falta de condiciones para vivir de manera igualitaria constituye uno de los aspectos más apremiantes para nuestros sistemas educativos. En consecuencia, nos encontramos con señalamientos como la escuela no es la misma, la escuela no es lo que era, la vemos funcionar bajo los mismos patrones, pero las cosas lucen diferente. La tentación es decir, dice Feldman, que están alteradas. Desigualdad en el acceso y la permanencia, desigualdad en los contextos culturales, en las capacidades que marcan diferencias en el éxito o fracaso escolar, en las posibilidades de acceder ya no a una cultura común, a estrategias y competencias para avanzar de nivel en nivel. El estado actual de nuestro país y de los países latinoamericanos en general para cumplir con la igualdad educativa está afectado por su histórica crisis económica y social.
por el agravamiento de sus condiciones de miseria que ahonda la brecha entre pobres y ricos. Aunque las marcadas condiciones de injusticia social son evidentes y los diagnósticos muestran sus orígenes en la estructura económica, en las condiciones políticas, en la forma en que funcionan las instituciones, aunque en estudios académicos se explica cómo afectan la trayectoria escolar de las personas, los ataques a la escuela pública ponen el acento en su carácter constitutivamente excluyente, innegable hasta el momento, ya que reparte una cultura que en principio no es común y la reparte por vías que no siempre son comunes a todos los individuos. Y la responsabilidad de su propio. Esos ataques dejan de lado las condiciones sociales y materiales en que la escuela cumple o intenta cumplir con su encomienda y que son relevantes si se pretende definirla como justa o injusta. Como ha planteado Charlotte a propósito de sus estudios sobre el fracaso escolar, en la medida en que la escuela abrió sus puertas, el nivel de escolaridad fue determinante para ingresar al mercado de trabajo. Eso significa, afirma Charlotte, que fue importante para saber qué va a hacer la vida del individuo. Fue importante en lo que respecta a la desigualdad social. Así, se fortaleció la confusión entre el derecho a la educación con el acceso a la escuela y el hecho de que las personas, al término de su trayecto académico, cuenten o no con un certificado, un título y después con un trabajo. Aunque la escuela llevó a más individuos a niveles cada vez más altos de formación, la demanda social progresó más rápido y la escuela, al no seguir el ritmo de esta demanda, fue denunciada y simbólicamente evidenciada como fuente de fracaso escolar y desigualdad social. En consecuencia, el fracaso escolar del individuo en un marco de mayores exigencias económico-productivas fue y es el equivalente al fracaso de la escuela. La escuela fracasa si no logra contener y dar a todos por igual las competencias, como ahora se dice, los títulos o certificados que se requieren. Una dificultad adicional. La igualdad se identificó con el mérito, en tanto se consideró que la oportunidad de asistir a la escuela era la misma para todos. Avanzaremos sobre esto en la siguiente sesión. Escuela, igualdad y justicia social. La escuela ha sido objeto de críticas hechas ya sea por sociólogos, por pedagogos o por tecnócratas reformistas. Los primeros dos grupos la acusan de reproduccionista de las desigualdades sociales existentes, de su inmovilismo frente a los grandes cambios sociales. El tercero, de su ineficacia para atender a las demandas sociales, que en muchos casos se confunden con las demandas del mercado de trabajo. Algunas críticas se elaboran desde fuera de la institución educativa y fundamentalmente muestran descripciones y explicaciones del modo de ser de la institución escolar. Y siempre parciales. Por su parte, educadores, profesores, afirman cada vez de manera más contundente que la escuela es excluyente, que en la medida en que las estadísticas muestran abandono, ella misma ha fracasado. Existe una condición que precede a esta sentencia: la afirmación y reconocimiento de que el derecho de acceso a la educación vía la escolarización universal y dar todo a todos, como afirma el Gran Convenio, otorga igualdad de oportunidades y puede contribuir a la justicia social. Sin embargo, como argumenta el filósofo español Ángel Pujol, y quien recomendamos leer su libro, que da muchas luces, se llama El libro del sueño de la igualdad de oportunidades. Según Pujol, la igualdad de oportunidades es un ideal meritocrático que tiene como finalidad que el mérito sea el único responsable del logro social del individuo. Así, la igualdad de oportunidades produce mayor desigualdad porque consiste en encontrar al mejor y no en reducir las desigualdades sociales. ¿Quién es el mejor? Suele definirse por una serie de estándares que de alguna manera subjetiva. El mejor en la escuela, en calificaciones, en reconocimientos, en premios, en certificados. Sin embargo, la educación no es un bien cuyo contenido y efectos pueda definirse como un bien físico. Es decir, la educación no está contenida en esas objetivaciones. Existe una cultura escolar considerada normal, a la que se enfrenta el alumno. ¿Quién fracasa y en qué fracasa no es muy visible? Cuando alguien fracasa en la escuela, suele referirse al hecho de que no cumplió con las exigencias curriculares. Las razones más comunes: no está interesado en la oferta cultural escolar o en el modo en que los profesores enseñan, no está motivado, su origen sociocultural le impide relacionarse o lo hace relacionarse de forma negativa con la cultura hegemónica concentrada en el currículum y los modos de hacer del bon. Es siempre un problema de un individuo carenciado enfrentado con la cultura que le ofrece una institución que nació para dar todo a todos.
Si nos referimos al par fracaso-éxito desde los resultados escolares, esa dicotomía, como indica Jimeno, sirve para entendernos. Pero, afirma el autor, lo cito, el éxito y fracaso educativo tienen una significación más amplia. Son otra cosa, porque la educación nos sugiere una mayor amplitud de fines más allá de las exigencias académicas. Hay éxitos académicos que son fracasos educativos, pero no podemos decir que hay fracasos académicos que dan lugar a éxitos en la educación, porque para la mayoría este fracaso lo excluye de cualquier otra función que pretendamos que desempeñe en la escolarización. Hasta ahí así. Tener derecho de acceso a la escuela con las mismas posibilidades de cursar el mismo plan, contar con los mismos profesores, con las mismas normas para ser sancionado, no da derecho a la educación. Como afirma Charlotte, al final entran a la escuela niños que no podrían haber entrado en la generación anterior. Pero el derecho de los seres humanos no es entrar en la escuela, es tener realmente acceso al saber y a las referencias sobre la vida. Hay, dice Charlotte, un desfasaje importante. Si bien existe una correlación entre la escala de categorías socioprofesionales de los padres, una escala de resultados escolares de los hijos y una escala de inserción profesional de sus hijos, no se niega el acceso a la escuela y al conocimiento que esta detenta debido a la familia de la que se procede o por el hecho de que el padre sea obrero comerciante, sino porque tener el nivel, entre comillas, es más difícil. Es decir, hay una diferencia social en el acceso al saber. No sugerimos que se trata de proponer saberes, conocimientos diferenciados según el origen, sino de problematizar la selección de lo que puede ser el fondo cultural común, de comprender las diferencias sociales de acceso al saber y al conocimiento. La escuela no es solo un lugar de reproducción, sino también y sobre todo el lugar de la formación. Desde la escuela, la desigualdad solo puede ser atendida, y en esto es, si se quiere, limitada, a través de la formación, a través de conducir en el conocimiento y en la orientación de las formas de acceso a ese fondo cultural común. ¿Seguirá siendo este fondo el hegemónico? Probablemente. Atender pedagógicamente este problema implica disputa. La pregunta por la formación y lo que da la escuela siempre es, tiene que serlo, conflictiva en la medida en que se trata de una pregunta política. La última parte, el docente como solución. Estímulo simbólico o carencia de una gramática para nombrar y pensar aquello que todavía no entendemos. ¿Puede dejar de pensarse la escuela a la moderna? ¿Se ha agotado el tradicional formato escolar? Coincidimos con Oneto en que debemos ser muy precavidos respecto de dar por obsoleto el formato escolar tradicional. La división por materias, el horario mosaico, las clases magistrales, la división en cursos de la misma cohorte etaria, el docente único, la disciplina escolar con sus amonestaciones, suspensiones y cuadernos de comunicaciones, entre otros, que propone Oneto como características de esa gramática. No obstante, sostenemos que es necesario repensar la escuela, su gramática, su formato, no con afanes de innovación, sino de problematización y para entender lo que ocurre en la forma escuela, en cada escuela en particular. La escuela, como afirma Guiñao, es una invención del ser humano capaz como este, de lo peor y de lo mejor, y también de lo impredecible. En parte, nos lo dicen los profesores cuando expresan frases como, aquí pasa de todo y hay que arreglarlo a como de lugar. Esta expresión conecta, por ejemplo, con una demanda que se les hace directamente, el control de grupo. La disciplina, entendida como sujeción a la norma, a la instrucción del profesor, ya no funciona igual que antes. Esto también es referido por los docentes. Consideramos que para una discusión respecto de la disciplina, rasgo esencial de la gramática escolar moderna, hay que repensar qué entendemos por alumno, niño, joven y cómo se está transformando el vínculo entre generaciones. No se trata de un afán psicologista. Considerar a la niñez como inocente, como la edad de la corrupción, como objeto de todos los peligros, o a la adolescencia y juventud como fuente de riesgos, o el producto de las condiciones de reproducción de la vida social y escolar, que estén o no escolarizados, la idea de la juventud como una posición social, diría Charlotte, importa a efectos de pensar en el salón de clase y de enseñanza. ¿Qué pensamos sobre los estudiantes cuando están frente a nosotros? Pensamos en sus carencias de conocimiento, culturales, simbólicas, económicas. Pensamos en que no tienen interés o no están motivados. Pensamos en la lógica que los ha llevado a mantenerse en el salón de clase porque suponen que eso los conducirá a conseguir un certificado
un título, que tendrá valor de cambio en el mercado de trabajo? La respuesta a estas preguntas requeriría repensar, entre otras cuestiones, qué es la niñez, la juventud, qué enseñamos, qué ponemos a disposición de los estudiantes, cómo ordenamos y usamos el tiempo que pasamos enseñando. Desde el ámbito de la investigación como del desarrollo de proyectos educativos empieza a escucharse y a ser visible el cuestionamiento de la gramática escolar que llamamos tradicional, sea de algunos de sus rasgos específicos o de sus consecuencias. Muchas de las respuestas son aún planteadas en términos de negación total de la escuela, del formato, o con propuestas de explicación dicotómicas. Pensamos que un ejercicio cartográfico como el que proponen autores tanto mexicanos y latinoamericanos como europeos puede ser muy productivo. Bueno, acá entre nosotros, Arturo Ballesteros Europeo hace poco otorgaba una propuesta de una cartografía muy interesante. En el ámbito de las realidades y prácticas concretas, el cuestionamiento no es menor. En la búsqueda de respuestas orientadoras, cuando los profesores participan en procesos de formación y profesionalización, quizá en alguna medida procesos de domesticación, como afirman Machelen y Simons, tienen una pregunta insistente y difícil, si no es que imposible de contestar. ¿Cómo le hacemos? Es decir, frente al caos que se abre, ¿qué hacer? Con esta pregunta no se refieren en primera instancia, nos parece, al sentido de la tarea de educar pensada como una síntesis entre lo que se les presenta como realidad y el valor de la misma, de aquello que trasciende y que está del lado de la moralidad. De la moralidad o de reconocer determinados atributos en una situación. Por supuesto, se trata de una pregunta con consecuencias éticas. Sin embargo, pensamos que en primera instancia, esa pregunta que se hacen y nos hacen los profesores nace de la perplejidad o de la impotencia ante situaciones concretas que aparecen en el cotidiano ser de la escuela. ¿Cuáles pueden ser las respuestas? Con Tedesco y Oneto obtenemos una serie de recomendaciones relativas a la autoridad y al mantenimiento del docente como la figura central para enfrentar lo que pasa en la escuela. Para Tedesco, vale tomar como ejemplo, lo cito, el juramento hipocrático como fórmula simbólica para fortalecer el compromiso con el buen desempeño. Jurar por hacer todo lo que esté a mi alcance para que mi alumno aprenda es la base técnica y política que define mi profesión como docente. Insiste, hasta la cita, insiste además en el acompañamiento del Estado. Apela a profesores que respalden lo instituido cuando sea transgredido, a su autoridad como adultos, como docentes comprometidos con la defensa de las leyes y normas validadas por el Estado. Para Oneto, acá la cita, sin dudas, el ser humano en su carácter de incompleto siempre está en el grado de recibir. Pero lo que llamamos don es dar el primer paso, es tomar la iniciativa, ofrecerse. La educación supone dar el primer paso por parte del docente con la expectativa de enseñar y también supone dar el primer paso por parte del alumno con la expectativa de aprender. Aquí hay simetría. Hasta ahí la cita. Los dos autores hacen descansar en los docentes la solución a los problemas actuales de la escuela, munidos de una pedagogía a la medida de las dificultades con el público que enfrentan, jóvenes surfistas digitales y pobres enojados socialmente, sin los conocimientos básicos del oficio de alumnos y sin expectativas. La metáfora de los dones en Oneto y del juramento hipocrático en Tedesco, y probablemente del profesor Amateur, aquel que lo hace por amor, en Simons y Machelen, testimonian las enormes dificultades que provoca la búsqueda de sentido al punto de tener que recurrir a estos estímulos simbólicos. La educación siempre ha sido una tarea de grandes proporciones y se le hace a la pedagogía, como lo hace Tedesco, la demanda de acompañar el proceso de construcción de sociedades más justas. Sin embargo, discursos como estos, en su intento de dar sentido a la educación y a la escuela, comprometen al docente con reinventarse a sí mismo incansablemente. Si se asume simbólicamente el gran proyecto de la educación encarnado en los dones y su intercambio, en el regreso a la vocación o en una carga afectiva fuerte, el proyecto sociopolítico queda adjudicado a individuos, a prácticas que dependen de la voluntad individual, pero a la vez esa voluntad está atada a la premura de las condiciones del día a día, marcadas por lo emergente, lo que rebasa, lo que hay que solucionar ya. Por lo tanto, no se trata en realidad del ejercicio de la voluntad, sino de voluntarismo o de sacrificio. Los discursos que magnifican la tarea docente han contribuido a hacer de la contención y asistencia las principales preocupaciones de los profesores, al menos aquellos con los que nos trabajan.
Ahora ya no solo movidos por el impulso a los intereses de los niños y jóvenes o por la autoexigencia de atraer su atención, sino por los constantes estallidos de violencia generalizada que tienen efectos contundentes en el espacio escolar. Las situaciones son del todo conocidas: riesgo de abandono por miseria económica, embarazos no deseados, drogadicción, problemas alimenticios, entre otros. Educar es cada vez más una tarea que los profesores asumen y se les exige, por vías claras y otras soterradas, asumir individualmente. Las consecuencias de ello son las que, los docentes, son las que cotidianamente percibimos cuando trabajamos en cursos o talleres de formación. Sentimientos de incompetencia, declaraciones de inseguridad al momento de decidir qué hacer, muchas veces a sabiendas de que lo mejor y más deseable, lo responsable, es lo que ellos como docentes pueden decidir orientados por la dinámica cotidiana de sus clases y no por lo que el manual de operación, la norma o la evaluación por competencias les indica. Otra de las consecuencias es que, como diría Meriem, se arranca el saber de la relación educativa. Si los profesores se dedican a contener las emergencias, a aplicar protocolos, a hacer que les cuadre la evaluación por competencias, queda poco tiempo para estudiar y prepararse, para pensar en posibilidades de formularse y reformularse el encuentro de sí mismo y de los estudiantes con el conocimiento, con el saber. Poco o nada de tiempo para ser él mismo, docente, libre, para hacerse cargo del propio proyecto formativo y toda una vida embarcado en una lucha por la sobrevivencia día a día al tener que enfrentar lo que es imposible. Que los estudiantes le pongan atención, traer su interés, hacerlos que se disciplinen, enseñarles las competencias necesarias para aprender a aprender, hacer las clases interesantes, como una de las docentes decía, creer en ellos y hacerlos que crean en sí mismos, aplicar protocolos para prevenir o resolver problemas de violencia, hacer la campaña del valor de la semana y un largo etcétera justificado por un modelo de docente actualizado, profesionalizado. Las tres formas de operar de la acción social, planteadas por Gabriela Dicker, transmitir, humanizar, intervenir, que es la educación, se desvanecen. La educación, en la medida que es proyecto colectivo, supone un colectivo con proyecto, y este es el gran ausente. No nos referimos solo a cada escuela, sino a la responsabilidad social y estatal por el mantenimiento de la educación pública. ¿Qué hacer y cómo hacer? ¿Cómo enseñar? Son preguntas legítimas y de imposible respuesta para nosotros. Cabría replantearlas en un sentido pragmático, cambiarlas por otras dos de primer orden: ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Por supuesto, las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente son difíciles, tanto o más que aquellas por las que muchos jóvenes eligen hacerse docentes en nuestro país. Contextos precarios, aulas desbordadas por la cantidad de sus miembros como por las historias que traen consigo, salarios y formas de contratación que no se corresponden con la responsabilidad social y la inversión intelectual que implica. La evaluación, quizá el mayor de los problemas. Jimeno afirma que para imaginar otra práctica hay que hacerlo sin la evaluación, como ahora se le practica. La evaluación ha dado lugar a una mayor fragmentación, no solo del sistema en su conjunto, sino de las tareas y formas de pensar y hacer de profesores y estudiantes. No ha sido orientada a valorar el carácter público de la educación, sino puesta a disposición de la ya de por sí vertical estructura de nuestro sistema educativo, usada como arma de disciplinamiento, de domesticación de la propia escuela y de los profesores. Es también un efecto de la evaluación. El señalamiento de la escuela y los docentes como causa y expresión material del fracaso del sistema educativo. Otra importante consecuencia del debate evaluador es el quiebre de la tensión entre el pensamiento y la acción en el hacer docente, necesario para prever hacia dónde vamos, para pensar con juicio propio, un pensar que tiene eficacia a largo plazo. También desaparece de manera progresiva el conocimiento, el saber, ese algo del fondo cultural común que se pone en juego en el vínculo entre maestro y estudiante y la posibilidad de darle sustento a la autoridad. Pensamos que las preguntas por qué y cómo lo estamos haciendo nos remiten a indagar en los hábitos sociales, en las formas de relación que mantenemos cotidianamente y en la posibilidad de constituir otras nuevas, orientadas por la transmisión, la humanización y la intervención, y menos obligadas por la sobreexigencia y el esfuerzo en solitario que queda en el aula. Mantener un optimismo antropológico, diríamos con Jimeno, y ser cautos respecto de hacer una idealización del profesor son dos ingredientes al menos.
Contrario a lo que plantean Machelen y Simons, los docentes tienen una historia, no solo individual, sino también como pertenecientes a una determinada cultura y como colectivo. Si el fracaso es idiosincrático, como plantea Gimeno, la docencia, sus éxitos y fracasos lo son también. La historia de la docencia latinoamericana y particularmente mexicana ha marcado definitivamente su condición actual. Finalmente, pensamos que es necesaria la suspensión de las preguntas por qué y cómo hacer para llegar a objetivos precisos o de cómo hacer para que el modo de ser disciplinario, ordenado de la escuela vuelva a ser lo que es. Mantenerlas imposibilita atender a las condiciones de cada escuela y también lo que la forma escuela, en el sentido que le da Rancière, representa. La escuela, citamos a Rancière, no es un lugar o una función definidos por una finalidad social externa. Es ante todo una forma simbólica, una norma de separación de los espacios, de los tiempos, de las ocupaciones sociales. Hasta ahí la cita. Lo que esta idea de la forma escuela hace, según Rancière, es poner en crisis el frágil intento de pensar y organizar la igualdad alrededor del acto productivo. No hay concordancia, y no la habrá, entre el orden escolar y el productivo. Ni la escuela, ni el orden económico garantizarán nunca el pleno empleo de las facultades y de las aspiraciones humanas. Ni la política, ni la ciencia. En sus desarmonías internas, dice Rancière, y en sus tensiones recíprocas, es donde los individuos ponen a prueba sus oportunidades y los grupos afirman sus derechos. La escuela moderna de la libertad y de igualdad seguirá con nosotros, esperamos, por mucho tiempo. No obstante, como lo muestra la historia de su constitución y de su desarrollo, su manera de ser no es estable. Los individuos que la habitan reescriben y adaptan propuestas según sus propios repertorios de acción, dejando entrever nuevas formas de inclusión o exclusión, de encuentro y comunicación con los otros, como de visibilización de relaciones más o menos horizontales. Las continuidades o rupturas de la escuela moderna no son producto de reformas o de su inocuidad, sino del resultado de la transacción entre la experiencia, las ideas y lo viable. Por el momento no nos queda más que una invitación a leer las obras referidas y otras que discutan los sentidos de la educación y la escuela, los múltiples que sin duda se han pensado desde y en nuestra tradición pedagógica. También a que miremos en términos de conflicto y así lo asumamos lo que pasa en las escuelas. Hacernos preguntas y crear más espacios como este en donde valoremos el carácter público de la educación.